¿Cómo presentar correctamente tu negocio de network marketing? ¿Cómo es la estructura perfecta para que la presentación sea exitosa? Muchas personas que comienzan a emprender, sobre todo en empresas de network marketing, de mercadeo en red, constantemente se ponen a ellos mismos trabas porque no se sienten cómodos de momento presentando y piensan que al ser malos presentadores, entendiéndolo como que todavía no tienen la habilidad o que no se saben realmente toda la estructura perfecta, se limitan y piensan que no van a poder compartir la oportunidad de igual manera que una persona que está acostumbrada a realizar muchas presentaciones. Fíjate que al final, como todo y como repetiremos en toda la serie de vídeos y algo que ya sabes seguramente si has llegado hasta aquí, es que la experiencia se gana con la propia acción. Simplemente viendo este vídeo no te vas a hacer un buen presentador, pero sí que te voy a compartir algunas pautas. Llevo muchos años, prácticamente una década, haciendo presentaciones y he hecho cientos, te diría miles, decenas de miles, no sé si llegaría a los cientos de miles, pero he hecho una cantidad bárbara de presentación. Y al final te das cuenta que lo importante no es saber cómo es exactamente la canción, sino entender qué es una presentación. Y quiero empezar por un punto que es muy importante, y es que tú no estás presentando como tal tu negocio, tú estás presentando una solución a la otra persona, tú estás presentando una manera de entender, tú estás presentando unos beneficios, tú estás presentando una visión, tú estás presentando la certeza de lo que va a pasar cuando esa persona tome la oportunidad, adquiera el producto, desarrolle el negocio. Eso es lo que tienes que presentar. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque ante la incertidumbre, esa persona cuando se sienta contigo y escucha una presentación, lo que está buscando es certeza, es entender. Porque aquello que no entendemos, aquello que es desconocido, nos genera miedo, y el miedo lo que hace es cerrar siempre. Entonces, cuando tú vas simplemente presentándole beneficios, diciéndole qué es lo que va a pasar y sobre todo haciendo mucho hincapié en la solución hacia la persona, en los beneficios que va a obtener, ahí es donde empieza a radicar una buena presentación. Ahora bien, ¿cómo o qué pasos o qué temas, qué conceptos, qué puntos tenemos que tener claro en una presentación? Desde mi punto de vista, como toda conversación, di la verdad. Sé una persona honesta, sé una persona sincera. Eso es muy atractivo, y vuelvo a decir, a la persona tienes que generarle confianza. Muchas veces intentamos utilizar técnicas, me parece, extraídas de demasiados gurús de ventas, técnicas muy agresivas. Y ojo, por supuesto hay que dirigir la conversación, tienes que liderar la conversación, tienes que aprender a hacer preguntas, tienes que aprender a conversar correctamente, llevar esa conversación, por supuesto que sí, pero eso es una cosa, y otra cosa es mentir, y otra cosa es faltar a la verdad, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero de todo, sé sincero. Sé una persona sincera, comunica de manera sincera. Eso es fundamental a la hora de presentar cualquier oportunidad, cualquier beneficio, cualquier empresa. Lo segundo de todo, escucha a la persona. ¿Cuántas veces? Y fíjate, esto es importante, nos estamos centrando en cómo es la mejor presentación. No. ¿Cómo eres tú mejor escuchando? Eso es en lo que te debes de centrar. Si tú no estás acostumbrado a conocer gente, si tú no estás acostumbrado a hacer una escucha activa, si tú no estás acostumbrado a empatizar con la persona, a ponerte realmente en su piel, qué es lo que le está dando miedo, qué es lo que le está frenando, cómo se está sintiendo, qué actitud tiene, qué comportamiento tiene delante tuya, qué es lo que está buscando la persona, qué bagaje, qué experiencias buenas o malas ha tenido en cuanto a producto, en cuanto a servicio, todo. Tenemos que saber qué disposición. Esto es algo en lo que tenemos que centrarnos, porque, vuelvo a decir, siendo honesto y escuchando a la persona, vamos a acertar mucho más en lo que podemos aportarle, en los beneficios, en lo que sí y en lo que no. Y eso va a ser muy atractivo. Se va a crear un clima muy cálido, muy bueno, de confianza en lo que vas a poder empezar a presentar todo lo que son los beneficios de tu producto, de tu servicio, de tu plan de compensación en pro a lo que la persona está buscando. La gente no le interesa nada tu historia, pero tu historia es necesaria para conectar con la persona. Vuelvo a decir, a la persona que tienes delante, en realidad la persona más importante que le interesa es él mismo, es ella misma. Eso es lo que tienes que saber. Ahora, pero esto entra en disonancia con contar mi historia, pero entonces yo le cuento mi historia, pero no le interesa, pero me dices que hagas storytelling, que cuente mi historia. Sí, pero vamos a lo mismo. Cuenta tu historia no como una narrativa al tuntún, ¿no? Aleatoria, sino cuenta tu historia porque hay un punto en el que conecta con su historia
Cuenta tu historia porque hay un punto donde esa traba, ese dolor, ese impedimento, ese reto que tú tenías se solucionó con este negocio. Y es la misma traba, el mismo dolor, el mismo reto que tiene la otra persona. Entonces, siempre tiene que tener un sentido el contar tu historia. Contar tu historia o la de socios tuyos, amigos tuyos que también desarrollen el negocio o que disfruten de tu producto. Esto es sumamente importante. No es el storytelling para que nosotros seamos los héroes, sino es el storytelling para que la persona que tengamos delante le demos permiso en el sentido de que se abra y digan, wow, si esta persona ha podido, que soy normal y corriente, que tomé esta decisión, que de verdad esto me solucionó este aspecto de mi vida, probablemente sea muy interesante y sea una oportunidad real para ti también. Porque si yo he podido con esa misma traba, o si esta persona ha podido y esta misma persona ha podido, si yo he podido disfrutar de las vacaciones, si este se ha ahorrado dinero y este también, ¿por qué tú no? Y realmente el storytelling, aunque hablemos de nosotros, lo tenemos que centrar, enfocar, direccionar a la persona que tenemos delante. Y en tercer lugar, y más importante, es no agobiarte. De nuevo, no tienes que centrarte en si soy bueno presentando o no. Yo esto intento explicárselo a las personas nuevas, y porque si tú estás nervioso, si tú estás pensando en si te vas a explicar bien o mal, si tú te estás centrando en ti, de nuevo vas a colapsar. Deja de pensar en ti y piensa en la otra persona. Siempre el foco lo tienes que tener en la otra persona. Como yo, con mis palabras, puedo, de la mejor manera que sé, hacerte entender a ti esos beneficios. Ese es el foco fundamental que tienes que tener. Cuando expones en público, en una tarima, en videoconferencias, ante una cámara como ahora, el foco tiene que estar, tu mente siempre tiene que pensar en la persona que tienes delante. Si yo empiezo a pensar en mí, en cómo me veo, en si tendré el pelo así, asá, en si me estaré explicando bien, en si me estoy trabando o no, o sea, todo esto empieza a poner el foco en mí y me empieza a poner nervioso, a colapsar, a poner foco en todos los defectos, en todos los errores que estoy haciendo comunicativamente. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Ok. Entonces, el punto es en la otra persona. En la otra persona siempre. Baila con la otra persona es la importante. Tú diriges la conversación, tú marcas las pautas con tu experiencia, pero es la otra persona la persona más importante. Y algo que te quiero decir como ejemplo, y ya con esto termino, es por ejemplo cuando yo le digo, mira, ¿quién te ha enseñado a ti a presentar Netflix a tus amigos? ¿Quién te ha enseñado a ti a presentar cómo funciona Amazon a tu familia? ¿Quién te ha enseñado a ti a explicar cómo funciona la membresía de Spotify? ¿Qué sponsor, qué patrocinadores, qué uplines te dan formaciones para explicarte cómo funciona Uber y por qué te recogen y cómo funciona la aplicación y por qué te vale este dinero y cómo... ¿Quién te ha explicado eso? Absolutamente nadie. Tú has aprendido con tu experiencia de usuario. Entonces, siendo sincero y siendo honesto, simplemente tienes que entender tú dónde estás, entender el producto, en nuestro caso de la membresía, entender que hay un plan de compensación que te va a remunerar por hacer una labor de venta, una labor comercial, y consecuentemente simplemente entiéndelo y explícalo con tus mejores palabras. Y si la persona no termina de entender, imaginémonos que estás explicando un cuadro completo, estás describiendo un cuadro con las mejores palabras, con sinceridad, con la mejor intención, enfocando en lo que la persona va a beneficiarse, pero la persona no termina de ver el cuadro completo, tienes la suerte de tener material de marketing y vídeos de la propia compañía o incluso cursos de entrenamientos básicos a los que la persona va a poder acceder. ¿Qué tienen de bueno los vídeos? A mí me encanta. Hay gente que dirá, no, pero es que los vídeos no me gusta tanto como lo explica, como si lo explico yo. Y está bien, los vídeos es una herramienta, pero ¿sabes lo que pasa? Cuando la herramienta trabaja para ti, la herramienta no se pone nerviosa, la herramienta no se salta puntos, la herramienta tiene un orden de comprensión de los diferentes beneficios y hace entender a la otra persona, y es un punto complementario muy bueno. Entonces, en vez de intentar sustituir a la herramienta, simplemente haz esa conexión humana que la herramienta no puede hacer por ti. ¿Y cuál es esa conexión humana? Que cuando tú a esa persona le has sido sincera, te has ganado su confianza. Y cuando tú con esa persona has escuchado de manera activa, le has dirigido hacia los beneficios que tiene que escuchar. No es que lo demás no va a entenderlo, pero que cuando yo escucho una presentación completa y cuando vea todo el cuadro completo, la persona ya está enfocada en los beneficios que va a adquirir. Y sobre todo,
como te decía, enfócate en la otra persona. Entonces, a la hora de comunicar, nunca pienses si eres bueno o mal presentador, porque constantemente estás presentando, siendo producto del producto en muchas otras áreas de tu vida, con muchas otras aplicaciones, productos, empresas. Constantemente les estás explicando a tu entorno cómo funciona. Entonces, de repente, porque ahora estás haciendo un negocio, no te pongas nervioso. Ser más profesional o menos profesional es algo, una creencia instaurada. Para mí, la profesionalidad es entender qué compromiso tienes a la hora de desarrollar este negocio. La profesionalidad está en que vas a dirigir bien cuál es el producto o el servicio, los beneficios en pro de la otra persona, y la profesionalidad está en que eres una persona con ética, honesta, sincera, y lo que sabes lo comunicas y lo que no sabes le dices te lo pregunto o te voy a derivar a una herramienta donde paso por paso todo va a ser explicado para que tú entiendas absolutamente todo. Para mí esta es la estructura perfecta a la hora de presentar.